Bueno, pues amigas, amigos, seres humanos, aquí lo tengo en el pecho, todos los días azules me salen por aquí. Aquí está el precioso libro de Nieves Herrero. He disfrutado muchísimo de su lectura porque conocer este libro también ha sido conocer un poco más a Nieves Herrero. Llevo trabajando con ella unos cuantos años en algunas batallas que Eso es. no han estado mal. Y disfrutar de este libro es disfrutar de ella. Nieves, ¿cómo estás? Bienvenida a Hola. nuestro ratito a nuestro encuentro con las letras, ¿no? Bueno, un beso a todos, que me encanta estar aquí con vosotros, que espero estar dentro de nada físicamente. Y sí, póntelo ahí. Bueno, la verdad es que Antonio Machado nos ha unido en estos libros en acústico y espero que recorramos medio mundo. Es la primera escala que hacemos y me parece muy bonito que nos estrenemos cuando justamente estamos desescalándonos de esta circunstancia tan terrible, y desde aquí os mando a todos los que nos veáis y estéis, a ver, no sé, hayáis pasado la peor parte de esta pandemia, pues un beso a todos y esperamos aliviaros un poco pues con el contenido de este libro, porque no dejamos de hablar nada más que de un hombre y una mujer con una diferencia de edad increíble y que se conocieron y se amaron. Sin Lo que duda, pasa es que eran dos muy conocidos, claro, de la época. tenemos que hablar de muchas cosas porque además hay cosas como el encierro y la pandemia que también es algo que podemos hablar dentro del libro. Ahora mismo te preguntaré, déjame que te presente al coordinador de las bibliotecas de San Javier, a Tony Díaz. Tony, di algo y saluda, macho, que te veo ahí, que estás disfrutando de la tertulia. Yo estoy aquí estupendo. Un abrazo, es un placer Hola, Tony. y conocerte, Nieves, de verdad. Y seguir hablando, que esto es en primera línea, en primera grada, en primera posición. Esto es una maravilla, veros. Si yo estoy aquí para ver a la gente hablar, o sea, que es una maravilla. Bueno, hurra, oye, déjame, Oche, decir que bravo por las bibliotecas, que habéis hecho un servicio increíble y seguís haciéndolo, y sois los que custodiáis esto, que para llegar a esto hace falta 2, 3 años. Hay un trabajo detrás no solo mío, sino de editores, de imprentas, de gente que hacen las portadas y que dice, ¿por qué esta portada? Esta portada es una maravilla. Te das cuenta solo viendo la portada que vamos a hablar de una mujer fundamentalmente, que es la que va a llevar toda la historia, ¿no? O sea El que, peso de la narración, desde luego que sí, y también el peso de una gran pasión. Dicen, cuentan, que cuando daba sus estertores la Guerra Civil Española y Antonio Machado acababa de perder, no hacía mucho tiempo, justo en el comienzo de su exilio, a su madre, y él muere prácticamente al mes o mes y medio, ¿verdad? bueno, tengo que decirte que muere primero él, estaba muy unido a su madre, tanto su madre como él se ponen muy malitos saliendo de España, cae un chaparrón, iban en coche, pero había tanta cola de coches queriendo salir de España porque llegaban los nacionales a Barcelona, que es donde estaban, y entonces le dicen tienes que salir de España, se ponen en coche y la cola es tan grande que les dicen no va a haber tiempo. Oímos ya los bombardeos, así que tenéis que salir a pie. Entonces, a pie, cayendo la que caía y de noche, cogieron frío y eso es lo que realmente fue la puntilla. No solamente la pena, ¿no?, de salir de España, sino que los dos cogieron mucho frío y les cayó mucha agua. Pasaron una noche a la intemperie protegidos en una estación de tren. Cuando ya vinieron a por ellos, pues realmente ya estaban afectados. Él tenía ya un enfisema pulmonar, muere, pero su madre, que también cae muy mala, intuye que algo le ha pasado a su hijo Antonio y muere a las pocas horas. De hecho, se habla de un síndrome que es que las madres puede suceder esto, ¿no? Presienten.
presienten la muerte de sus hijos y se niegan a veces, muchísimas veces, casi siempre, a sobrevivirle a un hijo. Eso es. Algo terrible. Hablábamos de esas terribles muertes, de ese terrible momento de la huida, del exilio, de un montón de españoles, de miles, de cientos de miles de españoles pasando por la frontera hacia Francia, llegan al pueblo de Coyur y en el bolsillo de Antonio Machado se encuentra un poema inconcluso que arranca diciendo estos días azules y ese sol de la infancia, ¿no? Esto sabe Tony, que está diciendo que sí con la cabeza, sabe que además eso ha inspirado a mucha gente, ¿verdad? Se han hecho obras sobre todo de poesía, simplemente arrancando de ahí, de esa frase que yo la he parafraseado. Yo digo esos días azules, hace referencia a ese verso, pero en realidad lo que estoy diciendo es que ha habido unos días que para ellos dos eran en azul y que significaba ese azul que era como en fin, algo único, ¿no? Vivieron esos días como algo diferente. Vamos a entrar sin hacerle mucho spoiler porque la trama es muy bonita, la historia es muy chula y la gente que todavía no haya leído este precioso libro lo va a disfrutar muchísimo, porque es la historia de un gran amor. Todos los que hemos estudiado la EGB, la educación general sádica que decía, y luego el BUP, pues encontrábamos con que Antonio Machado tuvo un gran amor, un amor que todo el mundo decía, pues es Pepita, es Lolita, es Manolita, es no sé quién, pero nadie sabía decir quién era, pero se llamaba Guiomar. Y de pronto, un día, Nieves, yo creo que esto sí podemos contarlo, encuentra la sangre de Guiomar, encuentra a alguien que le dice quién es Guiomar, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a decir que cuando estábamos en los coles, Tony, tú lo sabes mejor que nadie, de la única mujer que se habla de Machado es de Leonor. Exacto. Sí. No hay más, no hay más. Es Leonor, su niña mujer que muere de tuberculosis, que era uno de los grandes males de esa época, y siempre que haces referencia al gran amor de Machado, siempre es su mujer niña, ¿no? Entonces, cuando yo leo por primera vez a Machado y me encuentro las canciones a Guiomar, yo pensaba que era una ficción. Sí. Y muchos pensábamos que era una referencia a Leonor sin querer llamarla Leonor, pero como dábamos por hecho que eran canciones a ella. Cuando se acerca a mí la nieta precisamente de Pilar de Valderrama y me dice que Guiomar es su abuela, me quedé muy impactada porque yo no conocía, tengo que ser sincera, la historia de Pilar, ni tampoco la conocía como autora literaria y realmente cuando empecé a leer sus escritos, cuando empecé a leer sus obras de teatro, sus poesías, me di cuenta que era una mujer muy activa a nivel intelectual, que comprendo perfectamente que Antonio Machado cuando la vio se quedase impactado porque era una mujer que tenía mucha sensibilidad, que adoraba y admiraba al poeta y entonces ellos dos sintonizaban muchísimo en los escritos. O sea, ella adoraba a Antonio Machado y cuando le ve por primera vez se da cuenta que él está muy impactado porque él dice que ve a su diosa. O sea, y él en sus cartas a Guiomar, que en realidad era Pilar, cartas que están hoy en la Biblioteca Nacional, se dirige a ella como su diosa y reconoce que cuando la vio por primera vez se quedó impactadísimo. Claro. Ideológicamente contrapuestos, además. Total. No olvidemos que, claro, Antonio Machado es un líder intelectual de la República, de la izquierda, sí. y Pilar de Valderrama es una persona muy relacionada con el rey Alfonso XIII. Efectivamente. Con lo sí. que, o sea, es un amor imposible por donde lo mires y sin embargo surge el amor, ¿no? Exacto, porque yo creo que cuando... Es que el amor, lo sabréis, Tony y Oche, cuando llama a nuestra puerta no pide permiso.
claro. Entonces, Desde luego. no pide permiso, entonces de repente te complica la vida muchísimo y Te la dices, destrozo. dices, madre mía, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Qué necesidad había de esto? Eh, Romeo y Julieta, todos otros. Eso es, ¿no? Entonces, pues fijaos, es que Antonio Machado ya tenía la vida construida, profesor de instituto, un gran intelectual, constantemente pues pertenecía a ese grupo de hombres y mujeres que peleaban por España, ¿no? Y ella está en las antípodas, ella es pudiente, es intelectual, pertenece al grupo de mujeres del Liceum Club, que son las mujeres que pelean por el voto femenino. Entonces, y mujeres muy activas, hasta el punto que a los maridos les insultan, a los maridos de todas estas mujeres que pertenecen al Liceum Club les insultan, incluso a ellas las llaman las maridas, Las maridas, despectivamente, efectivamente, sí, sí. porque son las que llevan los pantalones. O sea, en esa época dicen, caray, pero estas señoras que saben más que los hombres, pues al fin las llamaba el Club de las Maridas. Era el Liceum Club donde hay parte muchas cosas, porque ahí están todas las mujeres que tienen que ver con los movimientos intelectuales de esa generación. Entonces, ella, lo que pasa es que no tiene nada que ver, ella no es de izquierdas, ella es de derechas, ella además muy ligada a Alfonso XIII, incluso Alfonso XIII se dice que alguno de los estrenos teatrales que hacían en la familia iba a Alfonso XIII. Esto no he visto el documento que lo acredite, pero en la familia de Pilar de Valderrama lo dicen así. Lo cuentan. Entonces, bueno, lo cuentan. Entonces, bueno, lo que sí es que había mucha relación y, bueno, pues también ella se relacionaba con Menéndez Pidal, con un montón de gente que acudía a la casa de Pilar porque su marido le gustaba mucho el teatro, era un ingeniero, ponía las luces muy bien y entonces fue como el origen del nuevo teatro. De hecho, Luis Escobar, cuando estalla la guerra, Luis Escobar le pide a él que vayan por toda España, por la zona nacional, haciendo obras de teatro. Y ahí empiezan sus hijas a hacer obras de teatro y él poniendo luces y poniendo la puesta en escena. O sea que... Lo que es la vida es una relación increíble, pero es una relación también imposible. Es imposible. Porque había momentos, y también yo creo que podemos contarlo, donde ellos pactan pensar el uno en el otro. Esto es algo imposible en los tiempos que corren, pero es verdad o no, piensan sí. vamos a las 8 de la tarde, no sé a qué hora es, 12 de las 12 de la noche. 12 de la noche. Vamos a pensar el uno en el otro. Y todos los días se pegaban una paliza de pensar, sobre todo Antonio Machado, ¿no? Que había veces que no podía volver a clase esa mañana de la paliza de pensar en ella que se había pegado. Claro, se había tirado toda la noche pensando en ella y vete tú a saber con su imaginación, pues qué estrés y qué... Fumando. Venga a fumar. Pues al día siguiente decía, no puedo ir porque estoy muy agotado, estoy muy cansado. De todas formas, él... era muy gracioso Antonio Machado, tenía esa gracia de sevillana, porque a veces ponía unos telegramas al instituto que decía imposible llegar hoy a clase, pero ni mañana ni pasado, he perdido el tren. O sea, por favor. Imposible llegar a clase, ni mañana ni pasado he perdido el tren. O sea, estas cosas solo se le pueden ocurrir a él, ¿no? O sea que... ¿Cómo se establece la comunicación? Claro, uno se imagina, uno ve la comunicación de hoy a través de WhatsApp, a través de emails, a través del teléfono, pero ¿cómo se comunicaban Pilar de Valderrama y Antonio Machado? Era muy difícil, era muy difícil y se comunicaban a través de cartas. Claro, hoy pensamos, pues el teléfono, el WhatsApp. Ellos eran cartas, larguísimas cartas, que empezaban a lo mejor un lunes, la dejaba Antonio a medias
porque no la concluía, para seguirla el martes y a lo mejor seguirla el miércoles y decir, ya mañana te iré a ver, y la echaba al buzón. Entonces, o sea, su comunicación era sobre todo a través de misivas, ¿no? Pero luego ellos quedaban, por ejemplo, en Madrid o en el Parque del Oeste, quedaban en un punto determinado que hoy es el jardín personal de Pedro Sánchez, del complejo de la Moncloa, pero el jardín de su casa, de lo que es hoy la residencia personal, no donde vamos los periodistas y allí solemos ver pues un poco los aledaños, tal, sino esa es una parte que a mí me han dejado pasar para verla y está muy tupida de granados. Y entonces, claro, en verano eso estaba lleno, tapadísimo, y ellos pues podían verse con la tranquilidad de no ser vistos, porque ella era una mujer casada. Ya. No Él era olvidemos, un viudo, claro. entonces era un hombre libre, pero ella era una mujer casada. Y luego ya en invierno, como no podían estar ahí porque hacía un frío, o sea, era muy fresquito en verano, pero en invierno imposible, se veían en un café de un barrio obrero, como era el barrio de Carabanchel, donde tenían la seguridad de que nadie del entorno de ella la iba a ver y nadie la iba a reconocer allí en ese ambiente obrero, porque toda la gente con la que ella trataba pues era gente muy pudiente. Y entonces ahí la ves a ella en el tranvía, vestida pues de sedas y en fin, con todo tipo de cosas suntuosas, llegar al barrio obrero donde la gente iba con sus monos y las mujeres iban con sus delantales y sus cosas. ¿Cómo ha sido, Nieves, el acto de creación de la obra? ¿Has ido ilusionándote cada vez más? Sí. ¿Has ido enamorándote cada vez más? Lógicamente, Sí. leyendo a Antonio Machado uno se enamora, pero has podido conseguir, porque yo lo he leído para ti, porque me lo pediste una vez, poemas de Pilar de Valderrama, libros que ya no existen y que tú has podido conseguir. ¿Cómo ha sido ese camino que has llevado para escribirnos, para describirnos el amor entre estas dos personas? Pues ese camino ha sido... de Antonio hay mucho, muchísimo, hay mucha bibliografía y de su pasado, en fin, hay mucho. Es como, o sea, si se me ocurriera hacer una novela de Federico García Lorca, hay muchísimo, hay mucha literatura en torno a ellos, mucho libro en torno a ellos, ¿no? Pero de Pilar no había nada, es que no había absolutamente nada. Incluso si te metes en internet, había 4, ahora ya hay mucho, Claro. hay mucha, ahora ya sí, pero cuando yo empecé a escribir, yo es que prácticamente no había nada. Entonces había que construir a un personaje. Y me fui con Alicia Viladomat, con su nieta, me fui por todo Palencia, porque todavía viven personas que la conocieron y que son muy mayores ahora. Por ejemplo, la cartera, más de 90 y pico años, que era una niña y que en ese momento llevaba las cartas a Pilar cuando estaba de vacaciones en Palencia. Y yo la preguntaba porque me decía el alcalde de una de las pedanías, me decía, pregúntala, porque sabían perfectamente que era Antonio Machado porque leían las cartas. Digo, pero ¿cómo? Entonces yo la pregunté, le dije, creo que alguna carta venía abierta y ustedes la leían y se pone, no, para nada, ni idea, absolutamente ni idea de lo que ponía dentro. Es que uno piensa en los veraneos en la Costa Azul, en no sé qué, pero es que Pilar de Valderrama veraneaba en Palencia. O sea, con P, pero además veraneaba en una finca enorme porque el marido era de Palencia y tenía muchísimo terreno. Y yo he estado viendo la casa de ellos, he visto el árbol donde colgaba las pinturas, y porque también pintaba, no solo era escultor, el cuñado de ella, que sin duda también es otro personaje de la época, pero ella, el árbol donde se inspiraba escribiendo, también lo vi,
resulta muy bonito pisar el entorno de ella, ver la casa donde vivieron, porque todavía se conserva. Y nada, Victorio Macho es un personaje. La estatua de Benito Pérez Galdós que hay en Madrid está hecha por él, pero el Cristo del Otero, que es un Cristo enorme, 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 que cuando yo lo vi de noche y casi pegó un grito, porque claro, tú imagínate que subes una colina y nada más de repente en la oscuridad de la noche te encuentras a Cristo pues iluminado. Claro, lo primero es ¡ah! Te pegas un susto. Fíjate tú que ese Cristo tiene mucha historia y sale en el libro, porque en la Guerra Civil quisieron quitar todos los elementos que eran católicos y religiosos. Y quisieron tirarlo, pero cuando llegaron los republicanos allí, les pasó lo que a mí, que pegaron un grito y dijeron, es el anticristo, y se fueron corriendo. O sea, al final no tocaron, gracias, porque además Victorio Macho era republicano, qué curioso, que una de sus obras, para que veáis, yo con todo esto lo que veo es que no tienen sentido las guerras, es que vamos, tanto talento. Desperdiciado y muerto, porque lo que estamos hablando es que precisamente en la República, Antonio Machado, en la República, Picasso, por ejemplo, personas que en todo momento, como el caso de Machado y casi toda la generación del 98, también el que fue presidente de la República, como fue Manuel Azaña, todos hablaban de España de una manera natural. Sí. Y ahora resulta que es que parece que nos quieren vender otra república. No era una república solamente de gente de la CNT o de gente del Partido Comunista. No, había muchos socialistas católicos, muchos socialdemócratas, mucha gente de derechas que era republicana. Simplemente bueno, fíjate, era porque era la democracia que habían votado. Mira, en este libro sale también un documento de Vicente Rojo, que fue ¿General? igual que el general Vicente Rojo, que estuvo al frente del ejército republicano. Pues su familia es un encanto y me han abierto las puertas, me dejaron un documento que sale en el libro y entonces me decía que era muy curioso porque los dos, tanto Vicente Rojo como Franco, habían tenido la misma formación en la misma academia. Uno se une al golpe de Estado y el otro no, defiende la legalidad. Bueno, pues Vicente Rojo me contaban los hijos que no paraban de llegar a su casa monjas que, claro, se habían quitado era religiosa, la mujer de Vicente Rojo era muy religiosa y dice que allí... en su casa. Que sí, se metían en su casa, se quitaban todos los elementos que... Pero claro, por lo visto llegó un día pues alguien del bando republicano, mi general abrió la puerta y se encuentra a un Cristo del Sagrado Corazón nada más, y se quedó así como sorprendido, ¿no? Pero es que estaban llenos, es que allí estaban monjas, sacerdotes, estaban allí... refugiándose en la propia casa de Vicente Rojo. Es que es curioso. Que fue, el general Rojo además fue el defensor de Madrid y fue uno de los militares republicanos destacados precisamente. Oye, por cierto... Y que fue al entierro de Antonio Machado, se acercó. Se acercó. Estuvo allí. Tenemos algunas preguntas para ti y algunos comentarios. Porque claro, al haber publicado que teníamos un encuentro, pues claro, esto ha motivado interés entre la gente. Tony, léele alguna pregunta. Sí. Muy bien, Tony. Hemos elegido 2 preguntas de las que ha venido. Muchas son felicitaciones, ganas de verte. Alguno ha dicho te quiero directamente, te quiero, niego. Algunos se te declara directamente. Pero por favor, pues yo también quiero mucho, yo también tengo corazón para todos. Bien, y tenemos 2 preguntas y una sorpresa que te va a hacer luego. La primera pregunta es de Maritoni Martínez.
Dice, lo mío no es una pregunta, es un agradecimiento, una felicitación. Me ha resultado este libro extraordinario. Siempre pensé que lo haría personalmente cuando vinieras a un lugar cercano. Antonio Machado fue y sigue siendo mi poeta preferido. Siempre he estado interesada por este tema y por Guiomar. Una historia de amor apasionante. Gracias, Nieves, te quiero. Lo dice Maritoni, te quiero. Pues mira, no sé si se ve, pero tengo la piel de gallina. Bueno. Qué guay, qué bonito, de verdad, muy chulo. Oh, Sí. Este libro... muchas gracias, Maritoni, gracias. Gracias. A mí me encanta que la gente se emocione, porque realmente a los escritores lo que más les... O sea, que un libro te deje indiferente es lo peor que te puede pasar, pero que un libro te emocione, casi prefiero que un libro no te guste a que te deje... Estoy de acuerdo. Claro, ¿no? Otra Vamos con pregunta. otra, Antonio. Venga, José Pardo. Este va por otro lado. A ver. Hola, Nieves. Será un placer verte en San Javier. Quiero hacerte una pregunta. En tus libros hay mucho de historias de pasiones y en tu vida profesional como periodista has entrevistado a un montón de personas sobre acontecimientos y hechos a veces muy duros. Se me ocurre pensar que estas vivencias están de alguna manera reflejadas en tus novelas. ¿Es así? Bueno, mira, José, no te puedo engañar. O sea, creo que uno al final es producto de lo que ha vivido. Y sinceramente, uno aprende más de los errores que de los aciertos. Yo ahora estoy aquí en mi casa, podría enseñaros ahí algunos de los premios que a mi madre sobre todo le hacía ilusión. Y a mí también, como no, pero ella era la que lo guardaba con mucho mimo, ¿no? Como todas las madres. Y tengo que decir que de lo que más he aprendido es de las equivocaciones. Ahí es donde me he forjado más como ser humano, ¿sabes? Creo que las equivocaciones te hacen olvidarte de que, es que uno ya cree que lo puede saber todo y es que uno no sabe nada. Estás siempre aprendiendo. Y eso es lo que yo he aprendido, que siempre estoy aprendiendo, siempre, y empezando, que a mí esa sensación de empezar me gusta. Y, A mí y aunque... me encanta empezar contigo, ¿eh? Siempre. O sea, cada vez que hacemos un programa, Igual. digo, empecemos de nuevo. Y como una chiquilla, es curioso, y eso lo tienen que saber los espectadores y la gente que nos está viendo. Siempre, antes de empezar, se pone muy nerviosa. Eso te iba a decir, tú lo sabes, que me ataco, Entra como un cañón, porque es un cañón de profesional y de periodista. Y cuando termina, le entra un poco de inseguridad y te mira y te dice, ¿ha estado bien? ¿Qué me estás diciendo? Si lo has petado. O sea, es curioso porque es verdad, porque ahí siempre tenemos, los que nos dedicamos a esto, siempre tenemos la inseguridad de andar por una línea muy fina. Eso es. Pero déjame decir una cosa. Decía José si tenía algo que ver. Sí. Entonces, la novela histórica me deja muy poco margen para yo poder meterme ahí en algún personaje. Pero siempre hay a lo mejor alguna cosa que puedo meter, pero en la histórica, sinceramente, el margen es pequeñito. Lo que yo puedo hacer es poner a los personajes en aquellas circunstancias donde han estado, a lo mejor está la evidencia de que han estado ahí, pero no hay documentos. Entonces, ahí es lo que me tengo que hacer el gran esfuerzo de intentar situar la circunstancia, pero no existe el documento. Entonces, pero todas las novelas, decía alguien al que yo he admirado mucho, que es Camilo José Cela, que decía que todos al final hacemos siempre la misma novela. Aunque sean otros personajes, otras cosas, uno tiene sus propios fantasmas. ¿Cuáles son los míos? Pues mis fantasmas son la verdad. Yo siempre me gusta mucho el personaje que busque la verdad y mis personajes casi siempre vamos viendo que están viviendo a lo mejor una vida que no les corresponde. Si no hubiera dicho Pilar de Valderrama antes de morir que su gran amor había sido Antonio Machado, se lo hubiera llevado a la tumba, porque nadie hubiera dicho que esa mujer
que vivía con su marido, con sus hijos, y llevaba una vida absolutamente pues, impoluta, pues resulta que tenía una vida interior que era de una infelicidad total, no estaba casada con el hombre al que quería, sentía por la otra persona con la que nadie la podía relacionar porque ellos se escribían, pero era una relación muy difícil y muy tortuosa. Por lo tanto, lo que me obsesiona casi siempre es: ¿vivimos la verdad de nuestra vida? ¿Estamos viviendo una ficción? Esto sí que me persigue a lo largo de... Es lo que se llama muchas veces, y cuando terminas de escribir un libro y lo publicas, durante un tiempo estás como con el síndrome del impostor, ¿no? Pues sí, se sí. llama así, ¿no? Diciendo, me lo habré inventado, estará bien, o joder, estoy copiando a alguien, estoy viviendo la historia de alguien, estoy escribiendo. Por cierto... Es verdad, bueno, tú lo sabes porque eres escritor, tú lo sabes. Hago lo que puedo. Allá, escucha esto, mira qué curioso, lo tengo aquí en el móvil. Mira. Muy buenas tardes, hermana mayor. Te Paco. una gran tarde hoy en la charla de la Biblioteca de San Javier, con todo el afecto y toda la familia de tu hermano pequeño, Paco Riquelme, de Habanilla, esperando que tengan muchos éxitos, tanto a nivel profesional de radio y en tus novelas, que todo va bien, el padre va bastante mejor y lo dicho, que en octubre nos veremos. Un beso de tu hermano pequeño Paco, de Habanilla, y que nada, y que se te lleve en el corazón. Un beso. Pues mira, que Paco haya sacado tiempo para dejar esa nota de voz porque está su papá en el hospital. Por eso dice, todo bien, todo bien. Pues hablé ayer con él porque sí es verdad que hemos establecido esa relación de cuando algo le pasa y es muy gordo, me lo cuenta. Y mi padre está en el hospital, Nieves, y yo, fuerza Paco, fuerza Paco. Pues con Paco empecé, es que todo empieza así, o sea, el amor que alguien pueda sentir por ti porque te ve en la tele, porque te oye en la radio. Y así tengo un grupo de amigos que ya son amigos y que me han ido siguiendo a lo largo de la vida y ya es que saben más de mi vida que yo. Es más, Paco, yo no guardo nada y yo tengo la tranquilidad que digo, el día que a mí me pase algo, que mis hijas llamen a Paco porque lo tienen todo. Tiene todo lo de mi vida profesional, todo. Hay que recordar a las personas que nos están viendo que el día, esto es solo un entremés, porque además hemos intentado no hacer nada de spoiler de tu obra para que pique un poquito el más, gusanillo. lo pueda leer. Y porque Nieves Herrero estará con nosotros el día 10 de octubre en San Javier, si Dios quiere, y esta pandemia no empieza a repetirse extrañamente. Por favor. El día 10 de octubre en San Javier, en Libros en Acústico, con las canciones escritas por Antonio Machado y musicadas por Alberto Cortés y por Joan Manuel Serrat, que cantaremos en ese libro en acústico. Tengo que recordarlo porque la gente tiene que saber que en San Javier es donde se va a producir. San Javier se producen cosas muy bonitas como esta que está pasando. Qué ganas de ir, por favor. Pues nosotros también. Adoro Murcia. Os puedo decir una cosa, Toni y Oche. Esto es surrealista. He estado a punto de ahogarme en el Mar Menor. No puedo creer. Posible. Es imposible, ¿no? Pues no iba sola. Iba con el filósofo Javier Sádava, que lo puede decir. Iba con Fernando Sánchez Dragó. No me digas. Sí. Y entonces estábamos inexplicablemente... nos había invitado Federico Trillo, nos había invitado y su hermano, Jesús, nos habían invitado. A comer michirones. Exacto. Y entonces nos llevaron en un barquito y de repente, os lo juro, empezó a moverse ese barco que nos mirábamos como diciendo, no puede ser el Mar Menor. Mira, tal era el movimiento que yo me mareo mucho que me tuve que tirar al agua
para poder soportar, porque es que era imposible el movimiento. Javier Salaba se tiró detrás de mí, el único que siguió aferrado a una bolsita que guardaba así era Fernando Sánchez Dragó, que no se atrevió a tirarse. No sé por qué, él tenía ahí algo muy bien guardado. Y que siempre le hemos gastado muchas bromas con qué llevarías ahí para no tirarte, porque es que era imposible no marearse. ¿Qué llevaría ahí Fernando Sánchez Dragó? Eso cualquier día lo tenemos que saber. Eso es otra novela, Nieves. Esa es una novela, esa es una novela en sí mismo. Lo que Sánchez Dragó llevaba en la bolsita. Gastamos muchas bromas porque decíamos, pero si es que era imposible estar ahí, era imposible, y todo, menos el que llevaba el barco, todos los demás nos tiramos, pum, pum, nos íbamos tirando es que era imposible estar en el barco. Pues el día 10 de octubre el Mar Menor te está esperando y todos los regalos del Mar Menor te estarán esperando. Aquí lo tenéis, no te queremos molestar más, Nieves. Al revés, encantada. Al Ayuntamiento de San Javier esta iniciativa tan chula de los encuentros literarios que terminarán en libros en acústico. Toni... Oye, había una sorpresa, Toni, has hablado de una sorpresa. Claro, a Paco, te teníamos... La sorpresa. Es que creía que Oche iba a cantar algo, fíjate. Muy bien, Oche, vamos. Cantaré con mucho gusto en presentación en libros en acústico. Me pondré junto a ti, junto a un pianista, para hacer lo que pueda. Sí, además es que el caminante no hay camino. En este momento que hemos pasado y que estamos intentando no contagiarnos, pues cuando oyes los versos de Antonio Machado, es como que vuelves otra vez con la piel de gallina que nos ha puesto Maritoñi, ¿no? Que realmente ha sido muy emotivo lo que ha dicho, igual que lo de Paco, ¿no? Que ha sido para mí muy emotivo, y a José también le mando un beso. Pues creo que los versos encierran mucha verdad, los versos de ella también, que hablan de lucha, que vivir es luchar, que vivir es dar la vida y estar apasionado, y un poco lo que ellos dos hicieron, porque viendo que era un amor imposible podían haber renunciado a esa circunstancia, y sin embargo los dos pelearon porque esa relación siguiera en el tiempo, aunque fuera a nivel de carta, ¿no? Entonces eso me parece bonito. Ellos dos pelearon por la única verdad que había en su vida, que era la verdad oculta, esa verdad de esa relación que aún hoy mucha gente niega. Dice, bueno, si en realidad fue un ligue, caray con el ligue, 8 años de ligue. No sé. Mía. Y además de los ligues de antes, que cuando se daban la mano, ya está. A partir de darse la mano, empezaban los poemas. Exacto. Mi querida Nieves, me ha dado mucho gusto verte. Te mando un beso muy grande para ti, para toda tu familia, para tu gente, ¿vale? Gracias, igual. Y aquí nos quedamos con tu libro y te esperamos en San Javier el día 10. Octubre, qué lejos, pero a la vez que cerca. Bueno, Toni, que la gente te lo pida mucho en la biblioteca, por favor. Sí, seguro. Si lo den y si se abre. Y de verdad que personalmente un placer haberte conocido en estos minutos y tal, me ha resultado encantadora y nos veremos en octubre. Oye, ¿queréis que para terminar os diga cómo empieza el libro? Porque no hago ningún spoiler, como tú dices. Por favor. Mira, el libro empieza con una cita de Pilar que dice: amor es un siempre, siempre. Y Antonio Machado también empieza la novela con otra frase de él que dice: hoy es siempre, todavía. O sea que hoy todavía está todo por escribirse en nuestras vidas. Y esto empieza así, esta historia. Dice: si estáis leyendo este libro, es que yo he muerto. No quería llevarme mi gran secreto a la tumba y he dejado por escrito mi última voluntad. Deseo reivindicar que Guiomar existió. No fue una entelequia del poeta, no fue un recurso literario para sus poesías, no. Guiomar fui yo, la musa que llenó de luz sus últimos años de vida, la mujer que vivió hasta el final de sus días con el recuerdo del hombre que conquistó su alma. Pues ahí lo tenéis.
Vamos, muchas más ganas de leerlo. Y luego ya Pilar, al final, ella lo que dice, esto no es la novela en sí, sino un agradecimiento a ella. Pilar decía, quiero que leas este libro con el alma en los ojos, para que te penetre hondo, muy hondo, para que mis sentimientos, más que míos, sean tuyos. Pues al final no dejan de ser, insisto, un hombre, una mujer, diferencia de edad, ella casada, él soltero, viudo, una historia imposible. Pero quiero deciros que los pocos lugares a donde he podido presentar la novela, siempre había alguien que se acercaba a mí al final de la presentación y me decía, yo vivo en este momento una historia parecida a la que tú acabas de contar. O sea que esto es eterno, es que al final los amores no son tan sencillos ni tan fáciles y a veces se complica mucho la vida de las personas. Desde luego, pero bueno, es que la vida es así. La vida es así. La vida es así. Es Hoy así. es siempre todavía. Es Oye, verdad. cuando nos veamos me peinaré un poco más, porque es Estás que... muy guapa. Qué suerte tienen los oyentes de Onda Madrid, de verdad. Tienen mucha suerte de escucharte. En serio. Muchas gracias. Te mando muchos besos, Nieves. Pues un abrazo. Nos vemos enseguida, ¿vale? Un beso, Tony. Adiós. Adiós, amigos. Adiós, Ochel. Gracias por este regalo. Gracias. Gracias.